Me parece, estimada Rosa, por favor. Perfecto, muy bien. Sí, creo que ya hay un número generoso de invitados aquí, eh, así que creo que es el momento idóneo para dar inicio. Buenas tardes, muy bienvenidos sean todos a este coloquio literario que se ha organizado desde el Departamento de Español de la Universidad de Tarapacá. En esta oportunidad, así como en otras tantas que hemos estado reunidos a través de estas pantallas, hablaremos de literatura, específicamente en este caso del libro Aves errantes, aves ausentes, ¿no es cierto?, de nuestro colega y amigo, el profesor Juan Carlos Mamani. Y para este fin, en esta oportunidad, vamos a contar no solo con la presencia del autor, naturalmente, sino también con el poeta y profesor Eugenio Dávalos Pomareda, y también, por supuesto, con la poetisa y profesora Ninosca Peñaranda. De igual modo, tendremos a dos estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación. Ellos son Samuel Parra y Fernando Arredondo, así como también está presente Nicolás Leris, quien nos apoyará. Quiero hacer un saludo especial, un saludo particular. En esta oportunidad nos acompaña la académica de la Universidad Austral de Chile, la profesora Giovanna. Ahí está, Giovanna Albini. Ella es doctora en Ciencias Humanas. Queremos darle un caluroso saludo desde el norte de Chile. Um, y sigue las líneas de investigación de la poesía indígena, la literatura peruana e hispanoamericana, así como la poesía de vanguardia. Recibe usted un caluroso saludo desde Arica, profesora Giovanna. Muchas gracias por acompañarnos. Así es que, sin ánimo de alargar toda esta conversación tan rica que tendremos prontamente, quiero permitir unos minutos para presentarles, por supuesto, a Juan Carlos Mamani Morales. Como le dije yo, es el autor de este libro del cual hablaremos hoy día, un libro hermoso de poesía que está justamente saliendo nuevamente en una segunda edición y del cual, insisto, conversaremos esta tarde. Juan Carlos es profesor de castellano de la Universidad de Tarapacá, de Arica, en donde desarrolla sus actividades como académico aquí en el Departamento de Español. Es magíster en Educación Intercultural Bilingüe, mención Planificación y Gestión por la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia, doctor en Lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México, poeta y escritor, como lo hemos dicho, tiene las siguientes publicaciones, algunas. Aves errantes, aves ausentes, este libro de 6. Cuentos de mi pueblo, de 2007. Ocarina del Frío, también un libro de poesía, de 2008. Cuentos de Parinacota, 2010. Antología de 3 escritores aymaras de Arica y Parinacota. Cuentos del Tibula, antología sobre el zorro aymara, 2014. Crepúsculo de los dioses, también de poesía, en 2015. Relatos aymaras, 2017. Y Curmi, historia de 2 niños pastores, con el que trabaja sobre vasta línea de trabajo exponiendo sus hallazgos tanto a nivel nacional como internacional, donde se ha destacado particularmente en el área de la sociolingüística, ¿no es cierto? Entre algunas de las muchas ponencias están el estado sociolingüístico actual de la lengua aymara y la participación comunitaria, los desafíos de una revitalización, participación comunitaria, contextos de aprendizaje y educación intercultural bilingüe, experiencias, propuestas y reflexiones, los rostros de la aymara en Chile, el caso de la comuna de General Lagos, la continuidad de la lengua aymara sobre fronteras nacionales en una feria trifronteriza andina, entre otros muchos. Podríamos leer varios minutos respecto de estas investigaciones. El doctor Mamani también ha desarrollado otras actividades, igualmente a nivel nacional e internacional, en este caso, más relacionadas con su quehacer como escritor y también como divulgador de la creación regional. Por ejemplo, la poesía regional, en la lírica de Pedro Pablo Humire Loredo, un personaje muy querido de nuestra zona. Cuentos de Parinacota, la literatura en lengua aymara, una visión desde el norte de Chile,
algunas consideraciones sobre la literatura aymara, la literatura en el norte de Chile, entre otras muchas. La modalidad de esta tarde, como lo hemos comentado, es un coloquio. Queremos invitar al diálogo, a la conversación fraterna respecto de este libro, pero por supuesto también de la literatura y del quehacer literario del norte de Chile, ¿no es cierto? Así es que para ese fin tenemos, como le dije yo, tenemos 4 invitados. Voy a pasar a presentar a 2 de ellos, aunque ya los nombré, por supuesto. Y tenemos el caso del profesor, bueno, primero voy a presentar a la profesora que también es querida por la casa porque es conocida nuestra. Ella es una profesora y poetisa nortina, Ninosca Peñaranda, con quien hace un tiempo no teníamos el gusto de compartir, ¿no es cierto, Ninosca? Así que voy a contar brevemente algo de su biografía. Ella nace en Arica, en el seno de una familia de gran tradición literaria. Estudia en la Escuela Modelo desde el 66 al 79, realiza luego estudios de pedagogía en esta casa de estudios, y también estudia Derecho en la Universidad Arturo Prat de Iquique. Vivió tanto en Estados Unidos como en Japón, lo que obviamente generó una rica experiencia para ella, y también una rica experiencia en su literatura, en su forma de escribir. Hace ya buena cantidad de tiempo que vive en Iquique, pero siempre cercana a su querida Arica, y su currículum, está centrado en lo estético, lo que le ha permitido convertirse en una frecuente participante de ciertas actividades, ciertos certámenes con resultados bastante halagüeños. Por ejemplo, el primer lugar en el concurso de la Ilustre Municipalidad de Arica en 1973, con su carta de un niño chileno al capitán Arturo Prat, el primer festival de poesía adolescente, también de la Ilustre Municipalidad de Arica, en segundo lugar. Bien publicaciones entre las poemario del 2014, el poemario Aposentos del Humano Fuego, y el 2018 el poemario Amarugo, electa presidenta del Centro Cultural y Social Libertas, a ver, en Anim Diligitur, 2010 también, en su calidad de coordinadora, así como ha sido invitada a diferentes actividades relacionadas con su quehacer como escritora, ferias internacionales, talleres literarios, en los cuales ha sido obviamente directora, ha participado en encuentros de poesía y de narrativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, entre otras muchas actividades. Nuestra querida Ninosca Peñaranda. Y por su parte también tenemos a don Eugenio Dávalos Comareda, quien tuvo la tarea de prologar esta nueva edición del libro. Así que también conversaremos con él, y me voy a permitir unos minutos para presentar, donde nace hace algunos años ya. Es profesor de castellano y también es magíster en educación. Llega a los 18 años a Santiago para estudiar una licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad de Chile, y luego cambia, para nuestro bien de carrera, hacia la pedagogía en castellano. Y es en estos estudios que él realizaba en ciencias cuando participa en un taller literario, La Paloma, con Hernán Mesqui, junto a Miguel Olivera, Omar Tomé y Nelson Figueroa. Luego crean la revista literaria Trompas de Falopio, y en 1983 crea la revista Añicos o El Espejo Armado, con Marco Gugueño y Abelardo Montenegro, entre otros conocidos escritores. Luego forma parte del colectivo de escritores jóvenes, la Sociedad de Escritores de Chile. En 1986 forma parte del taller literario Horizon Carré del Instituto Chileno Francés de Cultura. Ha sido becario de la Fundación Pablo Neruda en 1989,
publica su primer libro hacia 1990, La Copa de Neptuno. En 1992 publica Naturaleza Muerta. En el 94, Escrito sobre lo Ideal, Fundar. En el 2007, In Memoriam, Santa María de Iquique. En 2015, Mitos o Los Ojos de la Piedra. Y así ha seguido publicando libros durante todos estos años. Así es que es un gusto, es un honor para nosotros también contar en esta tarde con don Eugenio Dávalos, con quien vamos a conversar inmediatamente. Y para ello nos gustaría mucho tomarle la palabra al profesor Mamani para que nos hablara como queremos, ¿no es cierto?, de esta presentación de la segunda edición, la reedición del libro Aves Errantes, Aves Ausentes, con una poesía donde se trabaja mucho el tema de la soledad, ¿no es cierto?, desde una mirada bastante íntima o intimista, y por supuesto nada mejor que el propio autor para que pueda explicarnos un poco de su obra. Por favor. Bueno, muchas gracias, colega Rosa, por este apoyo en esta actividad. Y bueno, un saludo cordial a Eugenio por estar presente y participar aquí, acompañarme en esta presentación, en este conversatorio, mejor dicho, junto a Ninoska, ¿no? Otra persona muy estimada, poetisa del norte. Cambiar También agradecer a Fernando y a Samuel Parra, dos estudiantes de nuestra carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, quienes también aportarán su mirada de este texto, ¿no?, más adelante. Muchas gracias. Y también, obviamente, un saludo muy cordial a Giovanna Ludini, ¿no?, que nos conocimos en una actividad en la que fui invitado el año pasado, gracias a su gestión. Y también a nuestra profesora Miriam Luque, ¿no? La verdad es muy grato tenerlo. Y obviamente a todos los demás jóvenes, como a Nicolás Forés, ya no me acuerdo la otra señorita Segarra que está presente de nuestros estudiantes. ¿Sí? Bueno, para comentarles un poco en relación a este libro, Aves Errante, Aves Ausente, quiero solamente aludir a esta segunda edición. La primera edición, tal como lo mencionó Denantes, en el año 2006. Este libro era el segundo libro de poesía que iba a publicar y tenía la esperanza de que saliera otro libro de poesía que se llama Ocarina del Frío. En el fondo, ese estaba preparado para ser el primer libro. Y este Aves Errante, el segundo. Pero sucedió que en aquellos años, por el tema de recursos, me ofrecieron por ahí un apoyo para publicar Ocarina del Frío, y finalmente Ocarina del Frío no se pudo publicar en ese tiempo, y más bien por gestiones de acá del escritor José Morales, de Rapsodas Fundacionales, del Círculo Literario de aquí de Arica, me motivó e instó a que con la editorial Rapsodas Fundacionales podían sacar ese libro, podían ser publicados. Y por eso que salió esa primera edición, les digo que fue una edición de 50 ejemplares, ¿no? Y una edición bastante artesanal. A pesar de eso, ¿cierto?, este libro era como con que yo más me identificaba, ¿no? Más que el primer libro de poesía. El primer libro de poesía sí fue un intento inicial de escribir poesía, pero este libro de Aves Errantes fue con el que siempre me he identificado más de los dos. Y por eso que tuve la inquietud de sacar una segunda edición y con una mejor, obviamente, con un mejor formato y con una preocupación más detallada de todo el texto, ¿no? Y que ahí, bueno, algunos lo tienen y a algunos les ha llegado en formato PDF, ¿no? En este libro he agregado algunos poemas en la parte que se llama Aves Ausentes, que efectivamente tiene que ver un poco con el tópico de la soledad. Pero en alguna medida el poemario que se plantea con el primer poema y con el último poema, bueno, ustedes tendrán su propia apreciación, pero en alguna medida tiene que ver con este tema, ¿cómo les puedo decir? Ese paso, esa suerte de migración espiritual, o ¿cómo le puedo decir? Esa suerte de migración cultural, esa migración interior que nos ocurre
cuando cambiamos de un espacio a otro espacio sin necesidad de irnos a otro país, a otra región necesariamente, ¿no? Entonces, habla un poco de eso, ¿no? Por eso tiene, bueno, ahí por ahí hay algunos temas relacionados con el viaje, con el paso de un mundo a otro mundo, y obviamente dentro de eso también el tema de cómo en el paso de un mundo a otro mundo dejamos cosas, abandonamos cosas y aceptamos otras, ¿no? Y por eso que también ahí está presente el tema de la ausencia. La verdad que, bueno, no voy a tomar más tiempo, me gustaría más bien escuchar a todas las personas que han tenido la oportunidad de leer sus versos, ¿no? Y compartir un poco más adelante tal vez responder alguna inquietud, alguna pregunta de los presentes en relación a este libro. Como le digo, es la segunda edición, es una edición con mi propia editorial Chihuanco Ediciones, es una edición de 500 ejemplares que aquí en Arica la vamos a tener en algunas ferias y también, y yo creo que en la librería Campodónico, ¿no? Para los amigos que estén interesados. Eso, estimada colega, por favor, para que demos el paso a los demás participantes. Por supuesto, pero antes de darle paso a don Eugenio, me voy a permitir leer uno de los versos hermosos que están contenidos en esta obra. La mariposa de la ausencia, suelta su aleteo sideral, suelta la brisa ingrata, la luna extiende su argente indiferencia, y el rocío nocturno gota a gota agudiza el dolor y la fría soledad. Y unos colmillos invisibles desgarran el pecho. Es la hora de las lóbulas nostalgias. Esta ruta no existe. Muchas gracias. Bueno, con esto quiero dar pase, por supuesto, a quien prologó esta segunda edición, don Eugenio Dávalos Comadera, quien nos acompaña esta tarde y con quien, por supuesto, también queremos conversar respecto de lo que significa un poemario lleno de cambios, ¿no? Como lo dice Juan Carlos, lleno de situaciones muy humanas. Y yo hablaba un poco de la ausencia, de la pena, de la soledad, pero también como bien lo... internas, las mutaciones, los cambios que todos vamos teniendo, las diferentes pieles que nos vamos permitiendo sacarnos una tras otra. Así que sin más, dejo a don Eugenio para que pueda hacer su alocución. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, todas. Un gusto estar con ustedes. Con Juan Carlos, la verdad las cosas que no nos veíamos hace muchos años. Ya nos vimos la última vez el año 80, me acuerdo. Éramos muy jóvenes. Él había venido a Santiago a estudiar, me acuerdo, un magíster, una licenciatura en lingüística, creo, o literatura, por ahí, en la Chile. Ahí nos conocimos, estuvo en mi cuartucho poético, donde yo vivía en el centro de Santiago, y nos conocimos. Y bueno, nos conocimos a través de un gran amigo nuestro que ya partió, que es Pepe Derpich. Él de alguna forma fue el puente de esta relación. Pepe estudió allá en la Universidad de Arica, también pedagogía en castellano. Fue profesor de castellano y estaba haciendo clases en Don Bosco, no recuerdo en qué colegio, cuando falleció hace 2 o 3 años atrás. Bueno, para mí yo agradezco a Juan Carlos que haya decidido dejar en mis manos hacer el segundo prólogo. Es delicado hacer un prólogo, porque hay que dejar contento a la autora de lo que uno va a decir. Y uno tiene que leer, para mi gusto, yo cada vez que me piden que yo haga un prólogo, leo acuciosamente, no sé, quizás 10 veces el libro, para poder entrar profundamente en el libro. No me gusta hacer presentaciones de una pasada y decir lo que todo el mundo quiere escuchar de los libros. Y que uno toma muchas veces esas presentaciones son similares, digamos, a tantos libros, sino que es buscar la singularidad de la obra.
meterme hacia la obra y encontrar, bueno, cuál es la singularidad que tiene y que me aporta a mí como lector. Y también, obviamente, como hay muchos profesores universitarios aquí presentes, también tener en cuenta, ¿cierto?, que la importancia que tiene el lector. Para mí el lector es clave en esta época. Y por tanto, todos sabemos, ¿cierto?, que el lector es que en definitiva quien se apropia la obra. El autor puede olvidarse tranquilamente, pero él los depositó, todo lo que él quiso en una obra que publica, y ahí está su límite, digamos, ¿cierto? Ese es el límite del autor, el libro. Y eso es donde uno se mete, digamos, como lector, y toma eso y los límites uno lo expande a donde uno se le ocurra como lector. De acuerdo, obviamente, a la experiencia que uno tiene, las lecturas que uno hace, en fin. Bueno, con Juan Carlos, ¿cierto? Como yo les contaba, nos conocimos de esa manera, y siempre yo, para mí, él ha estado en contacto, nunca yo he querido perder el contacto con él. Y gracias a toda esta, incluso preguntaba, siempre estuve preguntando a amigos que veía, oye, ¿sabía algo de Juan Carlos? En fin, por ahí Pepe era el que más me contaba, bueno, está en esto, está en otro, qué sé yo. O bien también otro amigo más que está acá en Santiago, que es Hernán. También a él yo le preguntaba, ¿cierto?, qué sabía de Juan Carlos. Y hoy en día las redes sociales, la internet, todo está permitido el contacto y estar con él hoy en día. Hoy día en Santiago está lloviendo, yo vivo en Santiago hace muchos años, como dijo bien la profesora Rosa Gamarra, ¿cierto? Yo llegué el año 80 aquí, y de ahí ya no me fui. Estuve 3 años en Iquique, sí, por ahí por el 92, el 94, el 96, no me acuerdo muy bien, y luego retorné, digamos, a Santiago. Así que mi vida yo la he hecho prácticamente acá, gran parte de mi vida. No obstante, como dice Nicanor Parra, uno nunca puede olvidar de dónde viene, la tierra que en definitiva está en los pies de uno. Y ese es el norte, para mí. Entonces mi poesía está atravesada por el norte. Y para mí, por tanto, es un gusto presentar el trabajo de Juan Carlos, porque Juan Carlos refleja muy bien ese norte profundo. De esta zona. Hoy en día hay hartos cambios que se están produciendo a nivel nacional, ¿cierto?, y mundial, y se están visibilizando cosas que antes eran invisibles. Yo la primera lluvia, por ejemplo, intensa que viví, aparte de la lluvia de Iquique cuando niño, fue la lluvia en Camiña, en un poblado de la Quebrada de Camiña, ustedes lo deben ubicar bien allá, ¿cierto? Ahí yo conocí la intensidad de la lluvia, los paisajes, ¿cierto? Putre también lo conozco, estuve allí, lo recorrimos con mi señora, con mi hija pequeña, y ese paisaje, eso se refleja en la poesía de Juan Carlos, y se refleja muy bien. A mí me hicieron una pregunta, ahora que yo empecé a difundir, digamos, esta actividad en Facebook, muchos interesaron o tomaron conocimiento, por lo menos, de que se está haciendo esta actividad. Y uno de ellos me preguntó, me dijo, ¿por qué el libro no estaba publicado, no era bilingüe? Y una pregunta que yo se la voy a tirar a Juan Carlos, digamos, a ver si hace una tercera edición donde esté bilingüe. Porque es necesario que sea bilingüe. La lengua aymara es muy rica, es distinta. Como yo lo digo en el prólogo, son mundos distintos, paralelos. Entonces, y cuando yo leí el libro, cuando empecé, porque este prólogo yo lo hice hace ya 2 años atrás, más o menos, entonces cuando Juan Carlos me dio esta tarea, le pedí un tiempo, porque yo le dedico harto tiempo a la lectura, y empecé a leerlo varias veces, lo leí mucho, como le digo, muchas veces, y cuando y siempre he tenido una resonancia, y eso tenía que ver con un poeta ruso, Sergei Yesenin, ¿cierto? Pero en ciertos aspectos, no que sea lo mismo, no quiero decir eso. Gonzalo Rojas, ¿cierto? Las poesías dialogan entre sí. Hay un diálogo entre las poesías. Y yo veo muy claro el diálogo que Juan Carlos en este libro hace, con Vicente Huidobro, digamos, por un lado, y también con Sergei Yesenin. Ahí se sorprendió Juan Carlos cuando yo le hice esa relación, digamos, con el poeta
Sergei Yesenin, ¿cierto? Porque Sergei, ¿cierto? También él tenía todo un tema con la aldea, ¿ya? Y todo un tema con la soledad también, que es muy potente. Y Juan Carlos también, digamos, y algunos versos, ¿cierto? Que yo los cito, que hay una resonancia muy interesante. Entonces, y de luego se despliega toda una cosa creacionista también, hay un trabajo creacionista, hay un trabajo interesante al respecto ahí en el libro. Las imágenes que crea, digamos, Juan Carlos, que ante el proceso él refleja, pero también no es una soledad, digamos, atroz del citadino, digamos, encerrado en un departamento y metido con como yo le llamo hoy en día, que no es idea mía, en todo caso, un dividuo, ¿cierto? El dividuo es aquella persona que está conectada y que vive conectada y en definitiva está muy solo. Ya dejó de ser individuo. Se fija, no es una persona, no es un individuo, es conectado a la red. Así están las personas actualmente. Y hay gente que ustedes ven, si no lo digo yo, hay mucho estudio al respecto, ¿cierto? Que viven conectados con el celular, nosotros mismos estamos con los celulares en la mano, más de algunos de nosotros probablemente esté leyendo el celular en estos momentos. Y eso implica que es un individuo, digamos, que le cuesta mucho dejar el aparato de lado y ser individuo. Entonces, y eso una realidad que nosotros nos estamos enfrentando hoy en día. Y por tanto la soledad que ahí aparece es distinta a la soledad de Juan Carlos, una soledad yo diría más exquisita, digamos. Claro, hay una soledad donde uno lo siente profundamente, está ese tema del otro que no está con él quizás, pero también, y que bien que esté presente el otro, porque en mucha poesía actual ya ni siquiera existe el otro, ¿se fijan? Hay un narcisismo muy profundo, y donde se pierde el otro, y donde en la realidad nuestra, nosotros se ha perdido el otro, ¿cierto? Ustedes ven muchas cosas que están sucediendo en la actualidad, tienen que ver con esta pérdida del otro, donde yo ayer nomás iba tomando el metro, subiendo la escala, y bajó un niño como de 12 años con la pelota, la tiró para todos lados, y había un montón de casi golpea a dos señoras, y alguien, y no se le puede decir nada, porque si no se enoja, entonces ya se ha perdido el otro. Ahí en ese niño, 12 años, uno se da cuenta que el otro para él no existe, y por tanto yo pateo la pelota, no importa quién esté frente a mí, porque el otro no existe. ¿Se fija? Entonces, eso en cambio en la poesía, Juan Carlos, el otro está, como ausencia, como ustedes quieren, pero está. Y eso es interesante. Eso es muy interesante en su poesía. Y también la forma como él trabaja el lenguaje, la manera prístina en que trabaja el lenguaje, sin entrar a complicarlo. Tiene imágenes que son complejas en sí, pero que uno en el contexto las va interpretando y entendiendo y a uno le deja algo, digamos. No hay un hermetismo, digamos, demasiado intelectual, demasiado distante, que a uno le cueste, o al lector, digamos, propiamente tal le cueste, sino que ese hermetismo que ahí aparece, digamos, está muy bien correlacionado con todo lo que él plantea. Entonces, eso es lo que yo escribí en el prólogo, y me gustaría leerlo, porque Juan Carlos un poco me lo pidió también, y para compartirlo con ustedes. Y ahí más o menos lo que yo le he estado conversando. Entonces dice aquí, no sé por qué me trajo a la memoria algunos versos del gran poeta ruso Sergei Yesenin. La lectura de este libro de Juan Carlos Mamani. Cito, comillas, quiero ser el velero amarillo que va hacia el país a donde todos navegamos, dice Yesenin. Nos dice el bate ruso, y nuestro poeta del más profundo norte chileno, Juan Carlos, nos dice, comillas, entonces lloré en la ribera del alba, acepté el cáliz cotidiano, cargué mi morral de presagios y me encaminé tras las olas y hermosísima, se fija entonces lloré en la ribera del alba, ¿cierto? Uno se imagina, la ribera del alba, o sea, hay un tema ahí, hay un juego, o sea, no es en la ribera de un elemento físico, sino que es en la ribera del tiempo. Entonces, eso es increíble porque es muy abstracto, o sea, imaginarlo. ¿Se fijan? Entonces lloré en la ribera del alba, acepté el cáliz cotidiano,
me encaminé. ¿Dónde irán estos dos poetas? ¿Qué tienen en común ambos? Es algo que me gustaría desentrañar en esta lectura. No lo desentrañé definitivamente en el prólogo, esa tarea se la dejé al lector en definitiva, ¿ya? El viaje, digamos, es uno de los grandes temas literarios universales, y parece que Mamani se acompaña, como Dante de Virgilio, del genial poeta nuestro Vicente Huidobro. Yo sentí eso, que él se acompañaba con Huidobro, estaba ahí dialogando un poco con él. Este viaje es al interior de la poesía, pero también a la infancia, a su infancia. El poeta Mamani nos dice, como el poeta Zenin, entre paréntesis, y cuando se cruza con los coches de la plaza, recuerda el olor del estiércol en los campos natales, eso lo dice Zenin, y esto es lo que dice Juan Carlos, comillas, huyo de los cielos alambrados a la patria aymara. Fíjense, entonces ahí uno va haciendo el correlato. Sin embargo, a diferencia del virtuoso y trágico poeta de Confesión de un granuja, el poeta Zenin, Mamani va más allá, hacia un mundo ancestral y otro. Y aquí está la diferencia con el otro poeta, ¿cierto? Se mete en este otro mundo ancestral, digamos, porque de hecho cuando yo fui a Perú, a Puno, ahí me dijeron, uno de los temas fue que los Aymara ya llevan 2000 años, digamos, en la zona, cuando llegan los quechua, que tienen 500 años nomás en la zona, que son mucho más nuevos. ¿Se fijan? Entonces son mucho más ancestrales el pueblo Aymara. Entonces, dice aquí, Mamani va más allá, hacia un mundo ancestral y otro, comillas. Hoy es el instante del retorno vestido de fina jerga púrpura, cierra comillas. Lo que reafirma con la cita que hace de Levi o Lipo, conocido como Lipo, pero Levi, ¿cierto? Comillas. Hay otro cielo y otra tierra, más allá de los hombres. Herramientas creacionistas del Bate Huidobro, Mamani nos entrelaza como espejos líquidos, dos mundos no contrapuestos, sino completamente diferentes y diversos, sucediéndose en el mismo tiempo. Tal vez por eso es la ribera del alba. No obstante, uno de ellos anclado en el tiempo del ritual y del mito, donde el hablante quiere estar, comillas, sobre la húmeda tierra, junto a la puerta de mis ancestros, cierra comillas, y el otro, el del, comillas, cielo alambrado, del que quiere huir, aunque sabe que, comillas, sobre la tierra grande, sobre la tierra del Iru Bichu, cae la noche eléctrica occidental. Ahí eso es muy interesante. ¿Se fija? Porque está la noche eléctrica, esa cosa, la modernidad, digamos, frente a lo ancestral. Logra nuestro poeta Mamani, usando las estrategias creacionistas, transmitirnos sus sentimientos profundos y milenarios, creando versos como sobre el arco iris anidó una golondrina azul, o deja que la fría niebla inunde los huesos de esta hora. Y también allí desaparecieron los pastores del tiempo vegetal. Es decir, Mamani da cuenta de un mundo andino, del mundo aymara, que pareciera perdido, sin embargo persiste, memorial y potente, en el viento. Solo el viento grande, el de la invicta estirpe andina, ronda como un antiguo guardián aymara, testaferro de la Pachamama. Por tanto, no nos describe a la manera del modernismo criollo un mundo campesino ideal aymara, sino que lo trae a nosotros, creándolo, proponiéndolo, sin caer en un burdo nacionalismo. Juan Carlos Mamani nació en Putre, en una localidad remota en el norte de Posada, en el año 2001, un bello lugar. Allí se asienta la poesía de nuestro Bate, y qué felicidad que dé cuenta de un mundo que vive con nosotros, pero que está tan lejos de nuestra imaginación, a no ser por los bailes de la Virgen de la Tirana y los grupos folclóricos nortinos. Aves errantes, aves ausentes, es ese mundo, tan lejos, tan cerca, como dijera Wim Wenders, el cineasta alemán. Lector, lectora, te toca a ti develarlo guiado por Mamani, porque allí los últimos patios antiplánicos ronda una espesa camanchaca de los abonos, abriendo la quebrada infatigable, abisal de lejanuras. Esa me gusta mucho esa palabra que él crea, lejanuras. Y por allí también
anidó una golondrina azul, y encontrarás al poeta Juan Carlos Mamani bajo la sombra maravillosa de la poesía. Juan Carlos, eso te felicito, una gran poesía, un gran trabajo, y te insisto aquí públicamente, me gustaría publicar con otro amigo poeta, y que es una revista que no tan solo es nacional, sino que internacional también, para que tú puedas, ¿cierto?, elegir 10 poemas y ojalá te conozca mucha más gente. Felicitaciones por tu segunda edición y nuevamente te agradezco que me hayas participado de este encuentro y de tu poesía. Gracias, gracias Eugenio. Sí, la verdad que no había respondido a tu invitación de publicar en tu revista debido a un montón de ocupaciones de este compromiso y nos contactaremos para eso. Muchísimas gracias y gracias por tu gentileza, por tu disposición a estar conmigo y acompañándonos junto a la otra persona. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, profesor Dávalos, después de esas hermosas palabras y de esa explicación respecto de lo que usted como conocedor encuentra en la poesía del profesor Mamani, nos deja una invitación a releerla una y otra vez y a encontrar estos parajes que bien describe. Bueno, para continuar, por supuesto, con nuestro diálogo, porque esa es la idea de este encuentro, quisiera dejarlos con Fernando Arredondo, quien es uno de nuestros estudiantes invitados, el próximo a ser también profesor. Está en el formación de la pedagogía en castellano y comunicación, para que presente su intervención también respecto del texto, ¿no es cierto? Y evidentemente, como les puse aquí en el chat, no tengan vergüenza de dejar sus comentarios, sus preguntas, para ir de a pocos comentando y conversando finalmente respecto de esta aventura literaria. Fernando, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Primero que nada, agradecerle al profesor Juan Carlos Mamani por la invitación y poder accederme a mí a leer su obra, porque dentro de las personas que estamos aquí fui parte de los que no tuvimos acceso primeramente a este libro de poesía. Quiero partir primero, yo creo, con el goce estético. Cuando yo leí esta obra por primera vez, me encontraba como pasando por una situación, un sentimiento de pérdida. Entonces, el primer acceso que tuve a esta lectura fue Ave Errante, como que no lo tomé muy ave ausente, una soledad, me sentí como parte de las palabras del profesor Juan Carlos e incluso llegué al llanto. Yo difícil llego al llanto a través de una lectura e incluso se lo comenté al profesor. Partiendo también porque la poesía nunca fue mi fuerte. Intenté quizás con Pizarnik, con Baudelaire, pero nunca me llegaban a causar un efecto como el que me causó la lectura del profesor Juan Carlos. Bueno, luego de este goce estético partí por una segunda lectura que era un poco más para desentrañar los significados de esta. Yo encuentro que Ave Errante, Ave Ausente presenta, primero que nada, parto de las palabras del profesor Eugenio Dávalos, quien señala el tema del viaje. Quiero agarrarme del tema del viaje porque encuentro que acá hay un viaje, o hay una dicotomía entre un viaje de las ideas, de las emociones y un viaje físico, que está conectado. Parte de Aves Errantes con la presencia de un lugar un tanto que genera paz al poeta, un lugar ameno, un lugar donde hay una estabilidad emocional, que vendría a ser este patio Aymara o este lugar precordillerano, que narra por cómo nos describe, nos hace pensar de que es el espacio ameno para él donde él se siente bien. Sin embargo, cuando pasamos un poco a Delirio, pasamos como en este viaje hacia la ciudad de Arica o a este lugar donde está el cielo alambrado, donde está este cielo eléctrico, donde está todos los citadinos. Delirio es como el primer poema de Delirio parte por la estación, por un tema de la estabilidad o plasmar los sentimientos o la idea a un plano estático, y luego empieza como a aparecer en el poeta esta especie de soledad o esta especie de nostalgia. Se empieza a reconocer de que hay algo que se está extrañando. Y luego pasamos a Ave Ausente. En este viaje, Delirio viene a ser como el puente que conecta este lugar ameno, este patio Aymara, con los citadinos. Entonces, pasamos de Delirio a Ave Ausente,
Y en Ave Ausente nos encontramos con, yo lo definiría como un caballo de versos que corren, que corren, que corren, que corren, y nos relatan mucha ausencia, nos relatan la ausencia de alguien, no, la nostalgia de recuerdos, de risas, de carcajadas, compañía, espacios por polvo, paredes que ya no son lo mismo. Encuentro que Aves Ausentes para mí fue lo que más me llegó porque es todo el desahogo de este poeta, y, o sea, el profesor Juan Carlos Mamani. Y tiene que ver un poco con esto, con lo que esta ciudad, con lo que es la parte externa a Putre le genera. Quizás yo lo conecté por ahí. El paso de Delirio a la ciudad de Arica. Incluso en algún momento me lo imaginaba como en un viaje en un auto. Delirio podría ser la carretera, el espacio donde uno va conduciendo hacia la ciudad y donde van generando todo este espacio para la idea. Y ya en la ciudad empieza todo esto de ave ausente, que para mí es muy bonito. Esa es como mi relación que yo hago de la lectura con el tema del viaje, y enfocándolo un poco más a las tres partes que encontré yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tus palabras me resuenan como este vocablo portugués, ¿no? Cuando se habla de saudade, ¿no? Cuando se habla de esa suerte entre nostalgia y añoranza. Eso siento con lo que acabas de decir del texto de este poemario. Y para seguir lógicamente conversando con respecto a aquello, vamos a dejar ahora a la profesora Ninoska Peñaranda para que también nos pueda ir contando un poco qué sensaciones. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Como que se me corta un Sí, poco. sí, profesora. ¿Ustedes me escuchan? Yo no los escucho muy bien, como que se corta la señal. La escuchamos bien. Ah, ya. Sí. Bueno, gracias. Yo quiero agradecer la invitación y saludar a cada uno. Me dio una emoción muy grande al ver a mi profesora, que bueno, yo le decía señorita, a la señorita. Profe, sabe que quedé, pero me recordé el tiempo que yo estudiaba en Arica. Estudié casi 4 años, pero dejé en castellano. Y me acuerdo que me mandaron a hacer una prepráctica al Liceo de al frente, al Politécnico. Y cuando me encontré entre esa sala, era tan grande, habían pizarra y los niños estaban como monos tirándose los almohadones, quedé espantada. Obviamente que era una persona, no estaba muy bien, estaba media desorientada. Así que abandoné la carrera por el latín y por lo que me causó ver esos niños tirándose las almohadas y todo eso. Ninoska, ¿me permite? Sí. Ninoska, ya que me nombraste, ¿me permite un ratito? Sí. Tengo que retirarme, tengo un compromiso, pero quiero felicitar a Juan Carlos y a todos los presentes por su participación y el apoyo a este poeta andino. Muy bonita la poesía, muy buena. También me produjo una emoción como Fernando, algunos poemas, y lamento mucho no poder comentar, me hubiera gustado, pero felicito a la organización, felicito a Juan Carlos, felicito a los profesores invitados. Excelente, muy bien, ¿ya? Y bueno, habrá otra oportunidad en que nos veamos, ¿ya? Disculpa, Ninoska, para retirarme, Rosita, Juan Un Carlos. besito. Disculpe. Profesora, un abrazo, Gracias. profe. La quiero mucho, le quiero mucho. Gracias. Está igual, gracias. Y qué pena haberme enterado de lo de José Derpisch. José Derpisch también, que le dijo Pepe, el profesor de Nantes, fue mi alumno también, me da mucha pena. Pero bueno, así es la vida, hay cosas tristes y cosas alegres y hay que saber enfrentarlas y vivirlas, ¿ya? Que tengan bonita tarde. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora Luque, por su presencia y por sus palabras.
Ninosca, te escuchamos. Como iba diciendo, me dio mucha emoción de ver a la profesora Miriam Luque, la verdad. Y a diferencia del resto, la verdad es que como abril es el mes del libro y yo hago muchas actividades acá en Iquique, así, bueno, desde siempre. La verdad es que yo digo, el año 2010 empezó mi empeñada carrera literaria y de ahí no he parado. Entonces, a mí el profesor Juan Carlos me envió su poemario, pero yo no lo leí, no lo alcancé a leer, pero ayer lo leí y porque la poesía para mí es rápida, no la capto inmediatamente, como es lo que yo hago, entonces yo me quedé con el primer poema, Promesa. Bueno, puedo decir que la poesía es una poesía limpia, es una poesía sin ripios, sobrecoge y tiene la capacidad de conmover. Y al tiro, al rápido. A mí me conmovió y yo con la primera poesía, Promesa, pesqué el papel y escribí algo, porque él me dijo algunas palabras, algo, pero que sea cortito. Bueno, yo hice algo y lo voy a leer. Dice, el poeta anhela, añora su mundo, ese mundo donde están los maicos, aquellos seres rocosos y gigantes, con corazón de roca, imponente, y que aparecen y desaparecen en el tiempo caprichosamente, en especial esos cerros y montañas de su paisaje natal, donde está una parte de su vida madre y al parecer la plaza y a sus senderos tapizados de tierra fragante andina. Esta poesía de Nimama, es decir, Mamani al revés, tengo la manía de dar vuelta a los nombres siempre, porque cuando uno da vuelta a un apellido, a un nombre, siempre hay algo detrás. Persigue su mito que vive en su ser, ese mito impregnado de sus desvelos y recuerdos de otro imaginable tiempo, le hace hablar y escribir. En cierta manera, se presenta como su guardián y, como él mismo dice, testaferro de su Pachamama eterna. El poema Promesa me prometió algo en mi ser y me conmovió. Cuando el hablante lírico dice que huye de los cielos alambrados de la ciudad para aparecer repentinamente en su patio andino, allá en su pueblo y con el límpido cielo de su hogar donde alberga el espíritu de su felicidad. El hablante lírico anhela danzar con ellos, los que esperan y aún lloran en silencio. Vestir la multicolor y genuina jerga pugnarse e impregnar que lo traslada en un cerrar de ojos al mundo donde bailan la sicuriada de sus ancestros. Entonces, solo entonces, el hablante lírico alcanzará a sus hermanos, aquellos hermanos que pisan el asfalto y aquellos que con sus ojos miran la cantuta junto a las aves errantes y solitarias de aquellos inalcanzables parajes. El bardo sigiloso, como en trance, entrará a la hora predecida, añorada y feliz, olvidando todo el quehacer citadino del otro mundo, y como aparecido de fiesta, le esperarán sus antiguos, amados y amigos, tras dejar la plaza solitaria y egocéntrica, entrando al anuncio, desatado en la hora de la lluvia lejana, escuchando como en velo sinuoso andino, y añoraba. Eso sería lo que yo pude captar de la primera poesía. Y estoy segura que todo lo que ustedes dijeron es, pero ustedes saben que cuando un autor escribe su libro, lo publica y se lo entrega a los lectores, lo lanza al mundo. Ya el libro que se devuelve ya no le pertenece a Juan Carlos Mamani, sino a mí.
a la interpretación de los miles y miles de interpretaciones que vendrán ahora. Por lo menos yo ahora me voy a dar el tiempo de leer el libro bien con el poema. Gracias, Aninoska, ¿no? Excelente apreciación para seguir reflexionando sobre ella, la poesía. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Peñaranda. Muy sentido sus palabras, además, con este primer poema. Y como bien dice usted, el libro ya no le pertenece al autor, sino nos pertenece a todos nosotros, así que vamos a dejarlos ahora con otro de nuestros destacados estudiantes de pedagogía castellano y como bien tiene unas palabras. Hola a todos, buenas tardes. Primero que todo, agradecerle al profesor por la confianza que depositó en mí, en poder compartir, ¿cierto?, su libro, en confiarlo, porque tengo la fortuna de tenerlo físico, al igual que otros de sus libros, ¿cierto? Eh, y la verdad es que fue una misión bastante grata. Y la verdad, agradecido por eso. Y bueno, dentro de la lectura que yo hice, pude evidenciar todo ese tema de la soledad, ¿cierto? De esa mirada íntima que hace el profesor en cuanto a quizás su vivencia, ¿cierto? A su vida, a todos los acontecimientos, ¿cierto? Y lo que yo ahí agradezco de esa lectura, ¿cierto? De ese poemario, el poeta, ¿cierto? Explayarlo de una forma tan poética, porque a mí me causó eso también de como llamarme la atención de inmediato, porque son palabras como bien seleccionadas, bien cuidadas, ¿cierto? Limpias, como decía la profesora anterior. eh, y hay todo un trabajo, ¿cierto? Ahí bastante algo que también se valora a veces, y sobre todo, como buen representante de su cultura, poder incluir algunos términos, en este caso aymaras, y eso también al profesor le he dicho que se valora mucho, porque no solamente está en este texto, sino que está en los otros que él ha escrito, colocar atrás un glosario para que uno vaya contextualizando la lectura, vaya interiorizando esos conceptos que muchas personas, y me incluyo, no conocemos, pero que tenemos la fortuna de poder acceder a esos términos gracias a este tipo de lecturas. A mí lo que apartado, lo voy a leer porque me gustó harto, la primera parte, y dice: los momentos precisos ya no están, en el silencio agreste de estas paredes noctámbulas, solo queda el abrazo de las distancias, la desnudez de la soledad sobre mi almohada. El reloj deja caer sus horas vacías, sepultando el capullo indefenso de tus últimos vestigios. En vano te busco, en vano te llamo entre los pliegues compactos de esta noche enemiga, de esta hora urticante, de lejanuras cósmicas, y aflora la desesperación como una pertinaz enredadera, el vértigo desorbitado de las ausencias, los furibundos latigazos de ese cometa sin retorno. Eh, Aquí lo que yo puedo el tema de sentirme parte de algo. Y yo aquí, bueno, hice hartos punteos, y algo que anoté es que todos somos migrantes de algo. Siempre tenemos que mirar hacia otro lado, ya sea de ciudad, de un pueblo a otro. En este caso, y desde mi experiencia de vida, cuando yo lo leí, me transportó al pasado, cuando yo tuve como varias decepciones de personas, y me trasladó a ese tipo de migración, a la migración espiritual, cierto, sentimental,
y era algo necesario, ¿cierto? De esa tristeza, de esa pena, dejarlo de lado, ¿cierto? Migrar y continuar mi camino hacia la felicidad, que finalmente es donde estoy ubicado hoy, y es algo que también me deja bastante lleno. Y por eso yo puse así como en grande, todos somos migrantes de algo, ya sea del contexto que sea, ¿cierto? Que en este caso es lo sentimental. Em, Como decía también el profesor anteriormente, todo el tema de la valoración del norte, estas descripciones que hace el profesor de forma tan detallada y tan pura que uno logra transportarse, ¿cierto? Logra ubicarse ahí en el espacio, logra imaginarse. También le comentó el profesor Mamani que yo no conozco Putre, pero todas sus narraciones, ¿cierto? En el tema, por ejemplo, de Curmi, o en el cuento de la antología del zorro, y ahora este poema, a mí me transporta, yo conozco Putre solamente con estas imágenes sensoriales que logra transportar a través de lo escrito, ¿cierto? Y es algo que se valora y que es como, ¿cierto? A poder incorporarme más al tema andino, al tema cultural, al tema de los pueblos. Yo no soy de pueblo, no conocía mucho este tema, pero también a través de eso he podido acceder mucho. Em, y bueno, todo este tema de la abstracción, ¿cierto? El sentirse identificado, ¿cierto? Dentro de la lectura también me sentí identificado en varias partes, ya eso es un logro, ¿cierto? Que tenía que ver con el goce estético que comentaba mi compañero, el sentirse ahí, el ubicarse ya es un mérito también importante dentro de la lectura que no se puede conseguir en cualquier lado, ¿cierto? Que que no lo encontramos en cualquier lectura, en cualquier autor. Y siento que también eso se transporta porque también hay una relación de cercanía, ¿cierto? Yo también valoro mucho eso de poder conocer al autor. Yo creo, dando memoria, creo que nunca me había enfrentado a una lectura de alguien que yo conociera. O algo de alguien y que es un profesor que es parte de mi formación y que ha contribuido también a mi profesión, también es bastante importante. Y en general este poemario es bastante bonito, como había dicho, bastante abstracto, bastante sentimental, eh, y todo este tema que conlleva a la migración. Y al igual que los otros, yo me encantaría mucho incorporarlo en mis prácticas docentes, ¿cierto? En mi y como decía la profesora anteriormente, ya no es suyo, ahora es de todos. Así que eso, y nada, agradecerle nuevamente, y de verdad que me llevo mucho este sentimiento, ¿cierto? Gracias, Samuel, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por tus palabras. Ahora me gustaría, por supuesto, que pudiéramos compartir entre todos los presentes las apreciaciones, las preguntas, por supuesto, y los comentarios que surjan a partir de lo que hemos escuchado o de la lectura, quizás, como lo expresó Samuel, de algunos otros textos del profesor Mamani. Creo que también eso es muy relevante. Quizás ustedes no hayan leído Aves errantes, aves ausentes, pero sí, por ejemplo, hayan leído alguno otro de los libros, de las obras del profesor. Bueno, ¿puedo tomar la palabra? Por supuesto, profesora. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer y felicitar a Juan Carlos porque realmente me parece que es un libro maravilloso, así que Hayaya, a Juan Carlos Hayaya, Aves Errantes también, ¿no? Entonces, en ese sentido, me siento muy contenta de poder estar aquí y compartir con ustedes desde la lluviosa Valdivia en la que estamos, ¿no? Y desde acá también, desde mis coordenadas vitales, académicas también, maravilloso, y ahí
facilitado, ¿no? Para poder leerlo y conocerlo y también vincularlo con lo que son sus otros libros. Creo que es muy importante porque quiero desarrollar un proyecto también sobre qué es lo que pasa con la poesía andina en nuestro país, porque yo he interpretado y he trabajado mucho con la poesía andina peruana particularmente. Y escuchando y leyendo el libro de Juan Carlos, siento, como diría un poeta peruano por ahí, la feliz coincidencia, ¿no? De que hay un sentimiento común, siento, respecto de la ausencia, respecto de la soledad, ¿no? Con lo que pasa con la poesía quechua y aymara en Perú, ¿no? A mí me parece que eso es muy significativo. Y creo que tiene que ver, y no lo sé si, pero creo que tiene mucho que ver también con aquella soledad cósmica que nos planteaba en algún momento José María Arguedas, ¿no? Respecto de la poesía andina, ¿no? Esa soledad cósmica que se da, ¿verdad? Que se da en el ser andino, que tiene que ver con profundas raíces culturales, estéticas, etcétera, ¿no? Y además creo que esa soledad cósmica, como decía Samuel, también tiene que ver con esta idea de migrancia, ¿no? Con que si bien todos somos errantes, todos somos migrantes también, pero la migrancia tiene un significado muy en particular para el mundo andino. No es solamente irnos de un lugar a otro, ¿no? En ciertas comunidades, ¿no? Particularmente en la quechua, quien migra es como que muriera de alguna u otra manera de la soledad, ¿no? De la comunidad, no es de la IU, no es solamente que se vaya, es que también se destierra, es que pierde esos lazos comunitarios. Y de alguna u otra manera también en esta poesía está ese sentir de despojo, pero también está la búsqueda de reconexión a través del lenguaje, y de un lenguaje que busca justamente afianzarse en esa experiencia de ser también profundamente andino. Y ahí me parece mucho y creo y estoy segura, ¿verdad? Que, que nos encontramos frente a un poeta que tiene una condición muy en particular en este caso, ¿no? Por el conocimiento cultural, por la profundidad con que los conceptos, las nociones aymaras se van intrincando en una poesía que es universal también, ¿verdad? Es decir, no es solo local, es universal, ¿no? Y allí a mí me parece que cuando lo leemos estamos frente a un yatiri de la palabra poética, si lo queremos decir así, un yatiri, un personaje, un sujeto cultural que tiene es una mauta, con toda la dimensión del concepto de mauta que tiene, por ejemplo, para sujetos como José Carlos Mariátegui, ¿no? En esa dimensión estamos hablando, creo yo. Me parece particularmente significativo en ese sentido el poemario. Feliz de recibirlo, feliz de leerlo y feliz de tenerlo en mis manos. Y antes de hacer una petición aquí, porque tengo una petición, Universidad de Tarapacá y particularmente y en la persona también de la profesora Rosa Gamarra, porque creo que, y del profesor Juan Carlos, porque creo que es súper importante que estén aquí estudiantes. O sea, a mí ya me gustaría que mis colegas, poetas también podamos hacer acá en la universidad algo así con nuestros estudiantes también, ¿no? Porque implica que conocen a los profesores en una dimensión que va más allá de aula y es una entrega profunda también de parte
además está formando, ¿no? Entonces, creo que es maravilloso y también me gustaría en ese sentido tener la contundencia de alumnos como tienen ustedes también acá. Así que los felicito y nada, ojalá también podamos desde el sur también tejer redes, transformarnos ahí también en pequeños quipucamayos, ¿no? Que están tejiendo redes de sentido, ¿verdad? Norte-sur, ¿verdad? Cuestionando los ejes del centro también, que son tan hegemónicos. Entonces, feliz de estar acá. Y mi petición, a mí me parece súper importante en este sentido que me encantaría poder escuchar los poemas también, algunos poemas, si nos pudiera en ese sentido acompañar leyendo algunos poemas también, Juan Carlos, que creo que es importante escuchar la voz del poeta. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, Me Rosita. sumo a las palabras de la profesora, y esto haciendo una comparación quizás un poco grande, mientras Juan Carlos escoge el poema a leer, es como cuando escuchamos a Argueda cantar, ¿no es cierto?, en quechua. De su viva voz, aquello que él después nos cuenta a través de su trabajo. Así que, Juan Carlos, te escuchamos, por favor. Bueno, espero que llegue bien la voz. Voy a leer el primer poema, uno de Aves ausentes y después de algún otro verso de Ausencias telúricas, un poco para retomar las partes que tiene el libro. El poema Aprendiz, que es en alguna medida como un manifiesto a Vicente Huidobro, ¿no? ¿Qué lo dice ahí? Dice: sobre el arco iris anidó una golondrina azul, esbelta, cálida y sin tiempo. Maravillosos los días, quise creer al poeta de las pupilas audaces. Allí bebí de la noche idílica de constelaciones y me embriagué de mundos siderales. Pasaron días trotamundos con el murmullo doméstico de sus horas, con la gente variopinto. El alba me sorprendió con la piel enmohecida, con los ojos perdidos, con las manos vacías, sin ningún verso. Volví los ojos a la golondrina azul sobre el arco colorido y un frío glacial. La noche río su rumbo desde la montaña blanca hacia el mar profundo. Entonces lloré en las riberas del alba, acepté el cáliz cotidiano, cargué mi morral de presagios y me encaminé tras las olas invictas. El poema 2 de Aves ausentes dice: lloraré en silencio frente a las lechuzas de la en que los ángeles. Lloraré en silencio en esta orilla, hecho pedazos por tu ausencia, acurrucado sobre esa herida. Dejaré que el polvo construya sus habitaciones, dejaré que la brisa machaque furiosa el látigo sobre la espalda y queden para siempre sus marcas dolientes. Lloraré en silencio frente a esta pared definitiva, ahora que te busco en vano, ahora que en esa esquina solo me esperan las aves de la ausencia y los rumores del silencio glacial. Lloraré en silencio frente a esa orquídea del vacío, tratando de ver tu rostro hasta que el sol pierda su aliento y la noche me arrastre a esa oscuridad taxativa, tan ajena, tan lobuna. Y finalmente, Ausencias telúricas, que están dedicados a Benedicto Morales Choque. Benedicto Morales Choque fue mi abuelo, y la verdad que este caballero, que ya falleció por la década de los 90, en alguna medida tiene la figura de paternal para mí, ¿no? Padre más bien ausente. Mi madre fue padre y madre para nosotros, y mi abuelo en alguna medida tiene la figura paternal porque fue ese aymara
tradicional que muchos por ahí comentan cuando se habla de la cultura aymara. Digo tradicional en el sentido que él vivía de manera muy autónoma en esos años, donde no había toda esta cosa indígena y todo, laguna Cotacotani, al lado de los nevados Payachata, y él prácticamente hacía todo, ¿no? Él usaba pantalones de bayeta tejidos por él mismo, sus chalecos, todo tejido por él mismo, de lana de alpaca, chalas o jotas de cuero de llamo, hechos del cuero de la parte del cuello, del cogote, como decimos vulgarmente, del animal, y con su chullo o yucho, que como decimos también su gorro blanco, tejidos por él mismo, es decir, todo tejido por él mismo. Y como vivía en orillas del lago Cotacotani, él salía a recoger huevos de la laguna, de las distintas aves silvestres que habitaban la laguna, y por eso que tengo uno de los cuentos, y este libro donde yo relato algo de los huevos. Mi abuelo hacía sus propios botes, y lo hacía botes artesanales de calamina, él mismo los fabricaba para entrar a la laguna y sacar estos huevos. Entonces, un poco a él está dedicado, porque como creo que en alguna medida han acertado con estos conceptos que por ahí utilizó Samuel, este tema de la migración espiritual, ¿no? O lo que podríamos decir la migración cultural. Yo lamento mucho que no haya podido estar la profesora Analía Miranda de la Universidad Nacional de Jujuy. Estuvo al comienzo, entró la primera, y bueno, después quizás no sé qué problema tuvo, no estuvo presente, porque ella habla precisamente en uno de sus artículos, en La Cosa Literaria, sobre este tema de la migración cultural o la migración espiritual. Y me gustó mucho ese texto que tiene la profesora Analía. Entonces, como le digo, él representa para mí ese mundo tradicional aymara, ¿no? Que en alguna medida ya pasó. Y ahora, en alguna medida, como Karina del Fío y El Crepúsculo de los Dioses, que son otros dos poemarios, y uno cuarto que estoy preparando ahora, en alguna medida están apuntando a cómo validar esa identidad aymara, pero no con esa mirada de lo que fue mi abuelo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Obviamente se valora a mi abuelo, se valora su cultura, su tiempo, su modo de ser, pero ahora los aymara, y en esa perspectiva estamos en otra. Los aymaras somos parte del mundo cosmopolita, urbanizado, postmodernista en la que estamos, ¿no? Y aquí en el norte lo sabemos muy bien. La mayor parte de la población aymara, el 70-80%, como lo ha dicho los últimos censos, estamos en la ciudad. Entonces yo abogo un poco por esa mirada más realista, no tan idealizada, esencialista o cosificada, incluso folclorizada, como la que abunda en los muchos de como que no se fincan con las ricas, ¿no? Bueno, algo de eso quiero transmitir, pero bueno, no me voy a extender mucho por el tiempo. Voy a leer el poema 2 de esta parte que se llama Ausencias telúricas. En alguna parte sobre este cielo alambrado, una estrella brilla con los últimos maicus. Más allá de ese reptil ponzoñoso de los abandonos que asoma hambriento en las habitaciones. En alguna parte sobre esta avenida de la voz, ese guaño, distancia del soliloquio citadino y el desarraigo de mis sueños. En alguna parte de esta plaza eléctrica llegan los ignotos sicuris con el murmullo de la tierra grande. En alguna parte de esta esquina, el chihuancu pregona la primavera andina desafiando el rumbo ajeno, rompiendo ese horizonte prepotente de la multitud cibernética. En alguna parte de esta calle Lai, las comparsas del amanecer aymara, recuperamos esa ladera. Entonces, la memoria del maíz es mi memoria. La voz del río quebradeño es mi voz, cómplice del murmullo altiplánico. Chamamista. Giovanna, por compartir muchísimo. La verdad que ha sido muy grato, muy valioso tus palabras también. Qué bien.
Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes esta tarde. No sé si alguien quisiera agregar algún comentario o hacer una pregunta al autor o a alguno de los presentes también, por supuesto. A mí me gustaría agregar algo, ahora que Juan Carlos recordó, memorió, ¿cierto?, a su abuelo. Él me contó cuando estaba en Santiago en esos años 80, ¿cierto?, de su abuelo. Sí. Y yo escribí una obra de teatro infantil, ese tipo de trabajo que se montó acá. Lamentablemente esa obra se perdió. Pero justamente eso a mí me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención. Todo eso, ese mundo perdido, digamos, que no deja de ser mágico, extraordinario, digamos, diferente. Así que, claro, eso quería agregar, Juan Carlos, y nuevamente reiterarte mi agradecimiento ahora que te he escuchado tus poemas, leídos por ti. Vamos, con tu trabajo literario. Gracias. ¿Algún otro comentario? O pregunta, por supuesto, también. Yo, profesora, Sí, por favor. quería preguntarle al autor. Ya saben todos que yo no leí el poema, o sea, el poemario lo leí una vez, pero un poemario hay que leerlo 3, 4 veces, claro, hay que realmente, hay que nutrirse del poemario. Pero a mí me quedó rondando la palabra orquídea. ¿Cómo usted la relaciona orquídea, profesor Juan Carlos? Bueno, como todos más o menos entenderán, la mayoría aquí estamos relacionados con el estudio de la lengua, ¿no?, del castellano. La mayoría, digo, porque veo que algunos estudiantes también que están presentes son estudiantes de nuestra carrera. La orquídea se refiere a un tipo de flor, ¿no? Y es un tipo de flores, quiero decir, una especie de flores muy bella, ¿no? Con una forma muy, les puedo decir? Muy, la verdad, la belleza en un amplio sentido de la palabra. O sea, claro, en el tema de la belleza obviamente vamos a tener interpretación distinta, pero lo que quiero es destacar un poco la forma, el color, incluso la fragancia, el olor. Yo la verdad que una de las cosas que recupero mucho de mi identidad aymara, y cuando hablo de mi identidad aymara, asociada un poco al espacio andino, porque ya algunos saben, y aquí en la universidad por lo menos, como yo, por mi madre que aún vive en el pueblo de Parinacota, en el pleno altiplano, sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar. Lugar muy... Mi mamá no la podemos traer acá a Arica a vivir porque aquí el clima le hace mal. Más bien se enferma acá. Entonces, de alguna manera ha sobrevivido allá y tiene 84 años y obviamente con esa edad está muy delicada, muy débil, y nos turnamos 2 hermanos para acompañarla. De tal manera que yo, acabando mi trabajo el viernes de acá de la UTA, emigro, y ahí valga por eso el tema de la emigración, cómo suena de nuevo. Tengo una vida un poco itinerante, una vida un poco nómade entre el altiplano de mi mamá, con tradicionales que en algún momento yo pensé que ya no iba a tener, que lo iba a dejar. ¿Por qué? Porque ¿qué significa estar en la casa de mi mamá, por ejemplo? Significa volver un poco a ese modo de vida tradicional campesino, por darle una figura, por ejemplo, volver a estar al lado de un fogón a leña, a una cocina donde las ollas están tiznadas negras y que uno se ensucia, volver a que hay que buscar yareta. La yareta es un combustible que usamos para el fogón, ¿no? Hay que buscar yareta, hay que buscar leña. Y yo me recordaba ese cuento, y también se me recordar un cuento donde relato cómo cuando niños nos mandaban a buscar leña
Y yo me negaba, o sea, yo de niño era muy malo para las actividades campesinas, porque una actividad era esa, de que los niños teníamos que colaborar en traer leña para el fogón. Y a mí no me gustaba porque cargar un atado de leña es cargar y todo, 3, 4 kilómetros, 2 kilómetros de distancia cargando la leña. Entonces, esa otra migración que ocurre para mí porque, y como le digo, esta cosa de la cosa ajena o diferente que algunos por ahí parece que dijeron, en el sentido de que me recordaba a esta situación, en el sentido de que, o esto de ser migrante, quiero decir, más que nada, ¿no? En el sentido de que en algún momento, por el hecho de que yo migré a la ciudad, me convertí en más citadino y después me negaba al fuego, todas esas, estar al lado del ganado, qué sé yo, el olor del ganado, el polvo por el ganado, no me gustaba. Por eso que cuando volvía cuando joven al pueblo, la gente muchas veces, ¿cómo se dice? Me criticaba, como un joven que no está ayudando a su mamá en casa del campo, que se cree tan pituco, tan citadino. O sea, ustedes verán cómo hay una crítica, tan pituco, ¿de dónde, qué se cree él, de dónde viene, qué sé yo? Me criticaban lo que quiero llegar un poco. Y por otro lado, aquí en la ciudad, ¿cierto? Tenía la negación del grupo citadino, en el sentido que me encontraban a mí más indígena, más andino, más campesino. ¿Te das cuenta? Es un tránsito que, bueno, tiene que ver un poco con este tema, parece, de la suerte, la temática de la migración y un poco la soledad. Pero volviendo al tema de la orquídea, para no irme a otra parte, ni rosca, la orquídea quiero representar es la belleza. Cuando digo orquídea pachamanista, estoy aludiendo un poco a todo ese mundo que ahora vuelvo a redescubrir en esta itinerancia, como le digo, un poco obligada por mis asuntos familiares, mi vínculo familiar de parentesco, y que en alguna medida mi mamá sigue incidiendo en mi vida, con su vida tradicional, sigue incidiendo en mi vida, incluso ahora generando un afecto ahora más fuerte con aquellas cosas que cuando era joven yo lo negué, o sea, lo rechacé incluso, ¿me entiendes? Y ahora más bien volviendo, estoy revalorizando incluso la historia, la genealogía histórica de la familia de mi mamá. Siempre lo digo ahora con mucho orgullo, soy la sexta, y si no la séptima generación con nombre y apellido de aymaras que habitaron ese lugar de Parinacota, Chucuyo, aquí en la provincia de Parinacota. No, más bien somos migrantes de ese espacio aquí a la ciudad, pero no migrantes de espacio, ese espacio, siendo espacios incluso históricos, antropológicos o arqueológicos, quiere decir, de antiguas habitaciones que ocupó estos ancestros. Te estoy hablando de ancestros de hace 4 o 5 generaciones atrás. Entonces, hay todo un tema ahí de revalorización, y a pesar de que a mí no me interesa el tema de la tierra en el interior, por herencia de mi mamá somos dueños de ciertas pampas, quebradas, ríos incluso, pero que por la cosa de la memoria histórica empieza a tener un sentido, un valor. Y obviamente todo eso vinculado, estoy hablando de una parte nomás, a las tradiciones, a la cosa más religiosa de repente que tiene que ver con el tema de la Pachamama. Entonces hay gente, y eso, de hecho en este tiempo, en el interior, en el altiplano, quiero decir, es la época muy, muy hermosa porque después de las lluvias empiezan a aparecer un montón de flores silvestres que todavía aquí no se ha valorado, aquí en la misma zona no se ha valorado. Hay ciertos espacios de naturaleza tan increíbles, tan fuertes, y muchos de ellos tienen que ver con las flores, ¿no? Y en alguna medida todo lo que significa la belleza floral lo quiero resumir en esa palabra orquídea, y además es una planta, un vegetal, un organismo que vive. Bueno, ahí está encerrado todo un poco el tema de la belleza, te vuelvo a decir, pero en relación a la Pachamama. No me quiero extender, por favor, perdón. Por mi... Sí, el profesor Dávalos quiere hacer Sí. una pregunta. Juan Carlos, porque piensa mucho todo lo que él está planteando.
y empecé a cuestionarme varias cosas, o sea, siendo yo nortino y yo tantos años viviendo acá en Santiago, desconozco mucho los poetas, bueno, los poetas, digamos, conozco hartos poetas del norte, pero no he conocido poetas, digamos, aymara. Por ejemplo, aquí en Santiago, aquí yo siento, desde el sentir lo digo, desde la percepción, no hay ningún estudio detrás, pero yo siento que aquí, cuando se habla de la poesía aborigen, es la poesía mapuche. Sí, Incluso tenemos un premio nacional mapuche, y aquí se le da mucho bombo a la poesía mapuche. Hay muchos poetas mapuche ahora, y se hacen, son reconocidos. Mérez, digamos, que vivió también aquí en Santiago, yo lo vi un par de veces, ¿cierto? Caminando por acá, tocando, qué sé yo, una persona extraordinaria, encantadora. Eh, pero aparte de él, que lo conoce mucha gente, nada, no hay más. Pero en cambio yo me he encontrado aquí con Lorenzo Ayapán, si mal no recuerdo, que no recuerdo bien su apellido, pero es un poeta que justamente que la poesía que él hace son los pajaritos. Entonces cuando él hace el sonido de los Eh, entonces, la pregunta que va es cómo tú ves todo esto, porque como bien lo decía delante la profesora Joana, toda esta cosa centralizada aquí en Santiago, todo este centralismo que existe, y de hecho uno de los objetivos de nuestra revista es romper ese centralismo. Por eso que hicimos encuentros de poetas del norte de Iquique, hicimos un encuentro de poetas de Biobío, y no hemos hecho encuentros de poetas acá en el norte de Santiago, no fuimos a regiones. Entonces, y la pregunta tiene que ver con esto, cómo tú te percibes, hay otros poetas aymaras que están contigo, porque yo me invitaron el año pasado que yo sí hice una charla, digamos, a la Universidad de Puno, en Perú, y los expositores, los profesores, los doctores que ahí expusieron, bueno, los aymaras es muy patente. De hecho, hay unos grupos que hablaban sobre la traducción de ciertos poetas al aymara. Hay una cosa en vivo, o sea, allá, en cambio aquí yo noto que los aymaras es más bien eh, lejano, o no está tan incorporado como los mapuches, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú percibes todo esto? ¿Cómo te percibes a ti mismo como poeta? Disculpa que te sitúe un poco, tal vez como poeta aymara, aunque yo no te veo así, pero como poeta aymara, ¿cierto? Por lo que tú estás planteando también, ¿cómo te sitúas en este, en este contexto? ¿Cómo te visualizas? Y también cómo ves críticamente, en definitiva, los poetas como quieras llamársele, son más que nada los poetas mapuches, pero y ahí se acaba todo, digamos. Siento que Chile es muy rico, o sea, hay un montón de otras culturas que han ido aflorando, y la cultura aymara es tremendamente rica, digamos, es potente, tiene una cosa colectiva que otra cultura no la tiene, y que lo aclaró muy bien una Giovanna, me parece que lo aclaró muy bien en esta cosa, digamos, que va de lo que ¿te fijas? sí. Entonces, ¿cómo tú percibes todo esto? ¿Cómo tú te ves, cómo te visualizas como poeta? ¿Cómo tú ves también la poesía aymara? ¿Cómo tú ves los aymara en Chile? Chile, ¿no? Mira, Pero en alguna medida lo que estaba diciendo delante, esto de que en algún momento de mi existencia, por este tránsito que nos tocó vivir de migrar de lo rural a lo urbano y volver de lo urbano hacia lo rural, uno vive una suerte de, en el fondo, de exilio. O sea, y esa suerte de exilio en algún como que de repente pesa bastante porque uno al reflexionar en la vida está como, vive, o sea, yo vivo bastante en la soledad, en el sentido que no estoy integrado a grupo y en la ciudad es como porque rara vez uno se siente integrado. Bueno, en algún momento compartí bastante con algunos grupos andinos, más que nada con el tema de la danza. Yo la verdad que con el bailando, he bailado, yo participaba permanentemente en carnaval andino.
Y es ahí donde que en alguna medida me reintegraba, ¿cómo te puedo decir?, a un grupo, a una colectividad de carácter artístico. Entonces, ahora, esa situación en alguna medida, en relación a mi trabajo poético, me ha llevado, por una parte, a hacer un trabajo prácticamente solitario acá en el norte. De hecho, acá, cuando digo este tema de los sonados, lo estoy diciendo en el sentido amplio. Por una parte, porque no tenemos personas que nos comenten nuestro trabajo. Si bien es cierto, acá en Arica se reconoce que se escriben, y a mí me identifican, escritora aymara, y más que nada por la cosa aymara, no tanto tal vez por escritor, sino aymara, porque Juan Carlos tiene, qué sé yo, texto escrito en versión bilingüe, por me identifican. O sea, me identifican más que nada por el calificativo aymara, más que por lo esencial que es el de ser escritor o literato. Y eso en alguna medida tiene que ver porque aquí no tenemos gente que trabaje o investigue lo que se está escribiendo. Y yo le comentaba a los colegas, y los muchachos saben, aquí el director de la División de Bibliotecas, qué sé yo, del Estado, ha comentado varias veces que aquí en Arica hay una buena producción de libros. O sea, se ha destacado Arica dentro de todo Chile como una región productora de libros. Pero el problema es que no se lee, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me he sentido, por eso le digo, bastante aislado, pero tampoco he hecho mucho esfuerzo por contactarme, como, bueno, a ti en alguna medida te conocía y en alguna medida me atrevía a pedirte este prólogo. Dije, esta vez lo voy a hacer, porque los otros prólogos lo hice precisamente, el de Crepúsculo el Crepúsculo de los Dioses, por ejemplo, bueno, ahí lo hizo en todo caso un poeta mexicano, ¿no? Que en algún momento tenemos que volver a restablecer ese contacto, porque aprovechando que yo estuve 3 años en México, en el Distrito Federal, ahí conocí a este poeta y le pedí a él que me hiciera ese prólogo, y lo hizo, ¿no? Y bueno, y de ahí como que ya eso pasó ya hace 8, 10, 9 años atrás, como que hemos perdido contacto, en parte porque el oficio de escribir también no lo tengo como en mi primer oficio. Yo, como ustedes saben, soy académico y esa es mi primera labor. Y esto de escribir es como algo secundario, pero muy esencial en mi vida. Pues de hecho tengo un montón de proyectos de libros. Entonces, por ese lado te digo, aquí en la zona no tenemos, y yo incluso en esta intención de proyectar mi trabajo, por eso generé también mi propia editorial independiente, Chihuanco Ediciones, que en el fondo he publicado mis libros, excepto un libro que es una antología donde publico a otros escritores aymara. Y a esos otros escritores aymara que tú decías, ¿cuáles son los otros escritores aymara que están en el norte? Aquí en el norte solamente, digamos, con ciertos libros publicados, estamos ahí. Bueno, hay 2 damas, que es doña Margarita y la profesora Lili Fernández, que tiene 1 o 2 publicaciones por ahí, que no sé hasta qué punto serán reconocidos, pero en el fondo que no, tampoco tenemos un vínculo muy fuerte, así como para hacer trabajos comunes, nada. Después otro escritor es José Maldonado, con quien sí hemos trabajado, que pertenece aquí a un círculo literario que se llama Escritores en Rebeldía, ¿no? Y él sí tiene algunas publicaciones más que nada como cuentista, y desde una perspectiva más contemporánea en el tema aymara. Pero, bueno, después tenemos a otro novelista que es Roberto Flores, que también es escritor y que también se identifica como aymara. Pero el punto donde quiero también distinguir es que todos estos escritores que nos identificamos con el aymara no somos hablantes de la lengua aymara. Entonces, cuando tú aludías adelante, ¿por qué no escribir en aymara? Porque simplemente estamos reflejando nuestra realidad. O sea, la realidad nuestra acá, de los que nos identificamos como aymara. Yo me identifico como aymara, como le decía a unos estudiantes en la tarde, más que nada por la memoria histórica de mi familia, por el territorio que seguimos ocupando, y porque obviamente, y que seguimos ocupando porque mis padres, mi madre sobre todo, y otros parientes, tíos, abuelos, viven ahí, y el hecho de que vivan hay toda una carga histórica de memoria, de usos y costumbres cotidianas que están vinculados precisamente al mundo aymara, y yo participo de eso. De hecho, ahora ya la próxima semana viene la celebración de las Cruces de Mayo, y uno de los amigos ahí de Parinacota nos tiene invitados y estamos comprometidos a participar en toda una cosa ritual, ceremonial, tradicional, que tiene, pero en el lugar, y directamente allí, ¿no? Donde que empecé, qué sé yo, pichamos, es decir, la coca, de chayar, con todo, pero un sentido, un significado, digo, unos hechos con un significado profundo que se sigue manteniendo en alguna medida.
Pero ahora, yo personalmente, ahí donde digo bien el tema de la migración, esta suerte de migración espacial, o intelectual, quiero decir, o de exilio que uno vive, es que ese sentimiento, por ejemplo, con la Pachamama, que vamos a ver ahora en los rituales de la Cruz de Mayo, que hayan ese ritual en relación a la Pachamama, los mayos, por ejemplo, algunas personas que son tradicionalistas de ahí, o los mayores sobre todo, por supuesto lo ven de manera divinificada, ¿no? O sea, como divinidades, la Pachamama, ¿no? Y es lo mismo pedir a la Pachamama que a la Virgen María o Jesús, una cosa así. Pero en el caso mío, yo personalmente, por ejemplo, digo, no, yo no estoy en esa perspectiva. Yo, por ejemplo, veo a la Pachamama de una manera mucho más racional. Y esa idea de la Pachamama como un ente integrador en donde yo soy parte de ella y que yo tengo que cuidarla porque obviamente si yo soy parte de ella a mí me afecta. Yo trato de proyectar ese sentido, más bien, de manera más racional, ¿no? Ahora, con respecto a la centralidad, efectivamente, la verdad que a mí no me inquieta mucho. O sea, he publicado acá y creo que puedo decir con cierta satisfacción que por lo menos a nivel regional yo he hecho llegar mi trabajo porque ya un libro, por ejemplo, o dos libros ya tienen la segunda edición, una en versión bilingüe. Hemos sacado una segunda edición, un libro que se llama Cuentos de Parinacotas, ya también en la segunda edición. Otro libro relacionado con el zorro, estamos preparando otra segunda edición porque se han terminado las primeras ediciones, más o menos de 500 ejemplares en cada edición. Y en ese sentido, digo, en alguna medida el trabajo se ha proyectado por lo menos a nivel regional. Y si no he tenido contacto con escritores del centro, ha sido simplemente porque yo no me he ocupado y porque también los del centro, menos, o sea, ellos no se interesan por lo que estamos acá en el norte. O sea, si bien es cierto, desde el punto de vista del gobierno, he sido invitado a una serie de eventos como no me acuerdo cómo se llamaba, estos encuentros con los pueblos originarios que se hacían en Santiago. He participado incluso en ferias del libro y todo eso en Santiago. Me invitaron una vez a la Primavera del Libro, que se llama, creo que se llama en una que se hace en Santiago. Pero más allá de contactos o vínculos con escritores, no he tenido, ¿no? Aquí mismo, en Arica, no tengo mucho contacto con algunos escritores y otros escritores, o incluso no hay, te vuelvo a decir, ese comentario metaliterario, porque mucha gente se siente incapacitada por el tema cultural, ¿no? O sea, porque no tienen conocimiento, ¿no? De hecho, en mi trabajo, en mis poemas, aludo muchos términos, muchas palabras, y en alguna medida comentar un trabajo poético implica en alguna medida conocer también el tema de la cultura aymara. No solamente la cultura criolla, nacional que vivimos, sino que la cultura occidental, sino que también la otra cultura. Y en ese sentido, como que es razonable también, o sea, no cualquiera como que puede comentar. Y por eso que en alguna medida, ahora estoy con esta inquietud de salir un poco del tema regional, y por eso te he invitado a ti, he invitado a la profesora Giovanna, he invitado a la profesora Analía Miranda de la Universidad de Jujuy, porque con ella nos contactamos a través de un evento que organizó la universidad el año pasado, en la cual participé y junto a otros escritores del mundo originario de América del Sur, ¿no? Otros poetas que he hecho aymara y de otras latitudes, ¿no? Donde estuvimos compartiendo. Entonces, ahora sí, estamos en esa intención de salir un poco de lo regional. Y esperamos que las políticas también cambien con el tema de la centralidad, pero eso no sé hasta qué punto. O sea, siempre Santiago y en Chile eso es muy fuerte, ¿no? Santiago y todas las organizaciones, instituciones literarias que se relacionan, o sea, que tienen que ver con el libro, en el fondo están centralizadas y todo depende de Santiago. Y lo otro, como te digo, y aquí, como te digo, no hay gente que se ocupe un poco de la cosa literaria que se está produciendo. Más que yo lo veo así. Y en ese tránsito, nosotros como creadores, obviamente, muchas veces no alcanzamos a gestionar, porque no podemos hacerla toda, porque finalmente los escritores como que hacemos todo. O sea, escribimos, nos publicamos, nos comentamos, y a veces no podemos hacer más.
por lo menos yo me siento muy satisfecho, por lo menos en esta ocasión, por este libro, el que ustedes lo hayan leído, el que ustedes lo hayan disfrutado, el que ustedes, no sé, este hecho de compartir y escuchar sus comentarios, la verdad que, y les quería decir lo que alguien dijo en Inosca, efectivamente yo también pienso que una vez que el libro se publica, ya el libro sigue su derrotero. Y por eso que cuando recibí un primer comentario de este libro, porque una vez que salió impreso, les mandé a varios el formato en PDF para participarle. Cuando recibí un primer comentario rápido de un estudiante nuestro, ya con eso dije, me quedé sumamente satisfecho. O sea, yo por eso digo, estoy en eso. Con que no me interesa de repente, no estoy como necesité que me lean masivamente, pero con que ya hay un público que lo leyó, como este estudiante que comenzó, como le digo, cuando me dijo que leyó y qué le pareció, me comentó emocionado sobre el libro, ya quedé satisfecho. Dije, el libro ha llegado a su meta, ese libro. Y cuando después recibí otro comentario que quería que estuviera acá otra personalidad, pero porque estaba comprometido con otra actividad literaria en la Universidad de Santo Tomás hoy día, quería que estuviera acá porque también me comentó que el libro, el trabajo, qué sé yo, le gustó, que estaba muy bueno y tenía sus argumentos incluso. Fue excelente, ¿no? Entonces, como le digo, antes de este coloquio, donde ustedes expresaron su percepción del libro, había recibido como 3, 4 comentarios sobre su contenido, que realmente ha sido muy estimulante. Y con ustedes ahora en este coloquio, bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo. Yo creo que queda el contacto, el vínculo ahora con Giovanna, con Inosca, con Eugenio, el día de mañana, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no juntarnos en Santiago y tener hoy un recital en Iquique, un recital allá en la Austral de Valdivia? Valdivia fue uno de los lugares que se me quedó, pues estuve viviendo en Temuco hace muchos años, se me quedó ahí con ganas de ir a Valdivia. Y bueno, pero tenemos que ir a Valdivia en algún momento y compartir allá con los que escriben en esa zona. Eso, estimados, por favor, perdone nuevamente mi extensión verbal. Esto es fiesta, esto es fiesta. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por su participación en esta tarde, en este coloquio, en el que hemos intentado darle nueva vida, lógicamente, a Aves errantes, aves ausentes, este texto poético de Juan Carlos Mamani, que ustedes, como bien dicen, han compartido, han saboreado de distintas formas. Dada la hora, creo que es un buen momento para acercarnos a ese cielo alambrado, y por desgracia no es ese patio Aymara que Juan Carlos ve todos los fines de semana, ¿no es cierto? Y por supuesto ya también terminar nuestros propios días laborales. No me queda más que darle las gracias a nombre del Departamento de Español por su presencia, por compartir sus palabras con todos nosotros, por este grato momento de dialogar, de hablar de poesía, de hablar de nuestro norte también. Quedan, por supuesto, muy invitados a un próximo encuentro que seguramente no tardará mucho en llegar. De verdad, muchas gracias a los profesores y también a nuestros estudiantes presentes. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos. Solamente quería avisarle a todos los presentes, sí, agradecer también a nuestros estudiantes, hubieron varios ahí que se fueron, sí, hubieron varios, y eso estuvo muy bueno. Quería avisarles por si acaso que este video se va a publicar a través de YouTube de la UTA, si no, y también a través de YouTube particular, por ahí lo vamos a publicar. Eso, por si alguien quiere volver a escuchar o invitar a escuchar a otras personas. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por su Gracias, presencia. excelente. Felicitaciones, Juan Carlos. Jayaya. Jayaya.